El canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Usigli y les doy la bienvenida a Cámara Alta. Desde 1954, el Senado de la República entrega una medalla en honor a la estatura moral, cívica y ética del senador chiapaneco Belisario Domínguez, quien a través de dos célebres discursos pronunciados los días 23 y 29 de septiembre de 1913, se atrevió a denunciar las atrocidades del usurpador Victoriano Huerta. Cada 7 de octubre en la Cámara Alta se evoca esta hazaña y se hace a través del reconocimiento a los mexicanos y mexicanas más eminentes que una comisión especial del Senado evalúa. Esta es la crónica de la entrega de la máxima condecoración que otorga el Estado mexicano. Su sonrisa la delataba. No era una medalla más a la larga lista de condecoraciones y su alegría se desbordaba en el Salón de Plenos de Jicoténcatl. Y le extiende el presente diploma como testimonio a sus relevantes méritos. Senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Aplauso para la secretaria. ¿Y por qué no si era su fiesta? La octava mujer en recibir la máxima condecoración que el Estado mexicano entrega en grado eminente a una mexicana distinguida. Pero atendamos al protocolo. Primero que nada, como cada 7 de octubre, el pase de lista de honor. Senador Belisario Domínguez. Murió por la patria en defensa de la libertad. Acto seguido, como cada año, se dio lectura a uno de los célebres discursos pronunciados por el senador chiapaneco. Posteriormente, otro senador o senadora toman la palabra para hablar sobre los galardonados. 2 en este año, de manera póstuma, el doctor Manuel Velasco Suárez. Me siento honrada de dar lectura a este texto que con orgullo, grandeza, enorme afecto y admiración escribió de puño y letra la senadora Beatriz Paredes. La biografía del doctor Velasco Suárez es sin duda singular. Los hombres, las mujeres trascienden en el tiempo por sus ideas, por el compromiso social o patriótico que termina así convirtiéndolos en héroes, por su creatividad artística, por su capacidad de hacer, y yo diría, pidiendo la autorización de nuestra senadora, por su capacidad de amar. Recibió la medalla su hijo Jesús Velasco Suárez Siles, quien dijo que de doctor a doctor y de chiapaneco a chiapaneco, galardonado y prócer hoy dialogan en un lenguaje mutuo de servicio a la patria. El eje de acción del doctor Velasco Suárez fue servir. Señalaba, la mujer como el hombre valen no por lo que tengan ni por lo que sepan, sino por lo que sirvan con honradez, capacidad y eficacia. Alta capacidad de síntesis requirió la senadora Sacil de León para poder resumir la tremenda trayectoria de doña Ifigenia, quien escuchó paciente lo que sobre ella se decía en tribuna y a quien sus compañeros del Senado ovacionaban con respeto, afecto y admiración. Esta breve semblanza de su trayectoria no tiene otro objetivo más que afirmar que la maestra Ifigenia es una mujer que rompe paradigmas. Una de esas primeras mujeres en muchos ámbitos que abrieron brecha en un tiempo donde nada era fácil para nosotras, para que las generaciones posteriores camináramos en un país más justo e igualitario, bajo las mismas condiciones y oportunidades que los hombres. Tras recibir la medalla y más aplausos de sus compañeros de lucha, senadores y senadoras, la maestra Ifigenia hizo uso de la palabra y lo hizo desde luego desde el ámbito de su expertise y su muy particular visión de la economía. Hoy me toca sumar mi voz a la de las 66 voces de quienes me precedieron. Con ese mismo afán de supremo patriotismo,
quiero contribuir a la recuperación, rescate y renovación de nuestro sistema económico nacional, con el interés fundamental de contribuir al desarrollo económico y social del país y al bienestar de todos los que estamos en este país, eliminando las enormes desigualdades que ocasiona la concentración de la riqueza y la dispersión de la pobreza, causantes también de la inmigración forzada de miles de mexicanos productivos. Siguiendo el protocolo de la sesión, vinieron la develación de los nombres en el muro de honor y la guardia solemne frente a la efigie del senador chiapaneco, a quien la Cámara Alta rinde tributo con este acto cada 7 de octubre. Asomarse a la biografía de Ifigenia Martínez significa necesariamente revisar lo que ha ocurrido en materia económica durante los últimos 70 años. Toda una vida como protagonista y crítica de los cambios sociales y estructurales que hoy nos tienen parados en este presente construido en parte por sus ideas, sus teorías y su visión de Estado. Ifigenia Marta Martínez y Hernández nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1930. Hija de un ferrocarrilero ilustrado, como ella misma lo describe, don Jesús Martínez fue un tremendo lector que dominaba el inglés y el francés y de quien heredó los ideales de izquierda como militante del Partido Comunista Mexicano. Fue justamente su padre quien insistió en que Ifigenia debía estudiar economía, y su razón era simple y muy justificada. A este país le hacían falta economistas que hicieran que las fuerzas productivas se encaminaran al desarrollo económico de manera justa y ordenada. Un tanto a regañadientes realizó la carrera en la UNAM y con ello emprendió una trayectoria brillante junto con su esposo y compañero de aula, Alfredo Navarrete. Ambos fueron a Harvard como parte de un grupo seleccionado para cursar estudios de especialización en distintas universidades, y por aquellos años fue la primera mexicana en obtener una maestría en dicha universidad, donde también realizó el doctorado. De regreso a México, la joven investigadora fue una de las fundadoras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y luego asumió varios cargos públicos de alto rango antes de comenzar a dar clases de finanzas públicas en la UNAM. Hacia finales de los años 60, fue directora de la Facultad de Economía, desde donde protestó enérgicamente por la toma de Ciudad Universitaria en 1968. Ya por aquella época, la doctora Ifigenia y sus críticas al manejo de la economía y el gasto fiscal habían comenzado a generar dolores de cabeza en la clase gobernante, misma que se fue hundiendo en errores, devaluaciones y crisis que como la bola de nieve nos arrastró a la fatal década de los 80. Con la idea de enderezar el barco, Ifigenia encontró por fin oídos para sus certeras críticas en las personas de Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, con quienes creó la corriente democrática al interior del Partido Revolucionario Institucional, que en aquel entonces no aceptaba disidencias de pensamiento y terminó expulsándolos de sus filas. Fundadora del PRD, 3 veces diputada federal y diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, doña Ifigenia también ha sido senadora anteriormente en 2 legislaturas,
las 54 y 55, como primera mujer electa representando a un partido de oposición, y actualmente en las 64 y 65 legislaturas en las filas de Morena. Firme defensora de los derechos humanos y la equidad de género, Ifigenia Martínez es un referente de las mujeres mexicanas que aspiran, como ella, a continuar rompiendo techos de cristal y muros de ignorancia. Desde el Pleno, la voz de la senadora Ifigenia Martínez es sin duda de las más respetadas y reconocidas en esta cátedra que es el Senado, desde donde por su ciencia y su virtud, hoy es reconocida con la presea Belisario Domínguez 2021. Nacido el 28 de diciembre de 1914 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Manuel Velasco Suárez forma parte de la lista de pioneros de la medicina mexicana y por ello, hijo distinguido de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde egresó en 1939. Luego de graduarse como médico, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard y se especializó como neurocirujano en el Hospital General de Massachusetts, donde fue el primer latinoamericano en ser nombrado jefe de residentes en neurocirugía. El doctor Velasco Suárez impartió distintas cátedras en la Facultad de Medicina durante más de 50 años, pero de forma particular destacó por sus estudios y enseñanzas en una de las especialidades que, hasta la fecha, sigue siendo de las más complejas y enigmáticas, la neurología y la neurocirugía. En el ámbito público, el doctor Manuel Velasco desempeñó múltiples responsabilidades al interior de la Secretaría de Salud, entre las que destacan el haber creado la Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación, de la cual fue el primer director general de 1958 a 1964. Al doctor Velasco también se le debe el cierre definitivo de los llamados manicomios, siendo precursor de la asistencia a los enfermos nerviosos y mentales y sentando los cimientos de la atención en el campo de las neurociencias. Ya en los albores del nuevo milenio, se le reconoció a sí mismo como el padre de la bioética, al ser un férreo impulsor de esta materia tanto en México como en toda Latinoamérica. En el ámbito político, el doctor Velasco fue electo gobernador constitucional del estado de Chiapas en el periodo de 1970 a 1976. Etapa en la cual fundó la Universidad Autónoma de Chiapas y particularmente se dedicó a combatir los cacicazgos en el estado. También promovió la convivencia respetuosa entre los chiapanecos a través de una frase que recoge su filosofía: la justicia no es la que se vende, es la injusticia la que se compra. Por su virtud, pero sobre todo por su ciencia, hoy el Senado de la República honra la memoria del doctor Manuel Velasco Suárez, concediéndole post-mortem la medalla Belisario Domínguez 2021. Proteger las manifestaciones de las culturas tradicionales ante el uso no consentido, la apropiación cultural o incluso el plagio de motivos y diseños indígenas y afromexicanos es uno de los puntos que cubre la nueva minuta de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Les cuento los detalles. México
México es un país con una amplia diversidad cultural, considerado multiétnico en razón de los más de 60 grupos que conforman los pueblos indígenas y afromexicanos. No obstante, la situación de estos sectores sociales se caracteriza por una inadecuada protección integral, plena y efectiva de sus derechos humanos, debido a la falta de reconocimiento jurídico y social. Primero es saber que existen, que están ahí, porque pues en realidad si no se conocen, pues ¿qué se busca proteger? ¿No? Entonces, y después es también siempre buscar la consulta de las poblaciones, tanto indígenas como afromexicanas y como otras, en donde debe de haber una consulta, en donde se debe de haber una comunicación entre los que legislan y las personas a las que se va a legislar. Es por eso que la Comisión de Cultura aprobó por unanimidad la minuta por la que se expide la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esta ley tiene como propósito la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La Cámara de Diputados propone llevar a cabo algunos cambios al texto aprobado por el Senado. Sin embargo, se mantiene la estructura normativa útil para el propósito general de la ley. Con este proyecto se avala una ley federal y no una de carácter general, ya que el propósito es proteger las manifestaciones de las culturas tradicionales ante el uso no consentido, la apropiación cultural o el coloquialmente denominado plagio de motivos y diseños indígenas y afromexicanos. Se va a sancionar, de hecho por eso se busca que haya este sistema nacional como mecanismo de coordinación interinstitucional para que no haya, para que se pueda sancionar desde ahí a las personas que busquen el aprovechamiento, el uso, la comercialización de estos productos sin autorización. Expedir este ordenamiento legal significa resarcir una deuda con estas comunidades, una labor de protección, defensa, promoción y salvaguarda de los derechos humanos de las personas pertenecientes a pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas. Es muy, muy importante y es parte de la identidad de una población, ¿no? Sin este patrimonio, sin esta expresión cultural, pues no hay identidad. Entonces necesitamos de eso, necesitamos ser autores, necesitamos que se nos reconozca para que nosotros también como personas afrodescendientes o como personas indígenas, pues también hagamos valer nuestra identidad. Célebres son los discursos que el doctor y senador comiteco Belisario Domínguez escribió en defensa de la legalidad, el restablecimiento del orden constitucional y la libertad, tras el asesinato del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez, a manos del usurpador Victoriano Huerta. Sin embargo, cabe la posibilidad de que aquellas líneas impecablemente escritas hubiesen desaparecido de no ser por el valor de la mujer que, poniendo en riesgo su propia vida, se atrevió a imprimirlas. Su nombre, grábeselo bien, María Hernández Zarco, mujer de familia liberal y nieta, nada menos que del célebre periodista y congresista Francisco Zarco, quien se había forjado como impresora en La Mujer Mexicana, la imprenta de Luz Fernández, viuda de Herrera, quien publicó, entre otras, La Voz de México y El Reformador. Las crónicas narran que tras la negativa del entonces presidente del Senado de publicar el discurso del doctor Belisario Domínguez, este acudió a la imprenta de don Adolfo Montes de Oca, quien también, por miedo, se negó a imprimirlo. Pero aquella joven empleada, quien había escuchado las razones del chiapaneco, le hizo señas para que le entregara el manuscrito y lo imprimiera a escondidas. Así, durante la siguiente sesión del Congreso, el doctor Domínguez pronunció otro discurso y al final repartió el manuscrito aclarando que, por fin, había encontrado un impresor honrado y sin miedo. ¿Queréis saber quién lo imprimió?, inquirió el senador. Voy a decirlo para honrar la gloria de la mujer mexicana. Lo imprimió una señorita.
Tras el cobarde asesinato de Belisario Domínguez, el joven estudiante Luis Espinosa y Sóstenes Domínguez acudieron otra vez con la señorita Zarco para pedir nuevamente su ayuda a fin de imprimir el último discurso del senador y un grabado de su retrato. El título con el cual pidieron se imprimieran los documentos fue Palabras de un muerto, y desde luego que quien lo llevó a la imprenta fue la valiente señorita María Hernández Zarco. Con el propósito de lograr el objetivo de la autosuficiencia alimentaria y reducir al máximo la dependencia de la leche extranjera, en el Senado se expresó un exhorto para analizar y, en su caso, actualizar el precio de garantía para la compra de leche a los 18,000 pequeños y medianos productores distribuidos en los 84 centros de acopio que existen en el país. Aquí los detalles. La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural se reunió con el Consejo Nacional Agropecuario para analizar los retos y oportunidades del sector agroalimentario nacional. El presidente de la comisión, Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó que es importante generar un vínculo y acompañamiento con los productores del país a efecto de fortalecer las cadenas productivas y brindarles certeza jurídica. Vamos a sacar la Comisión de Agricultura a territorio, con la gente, con los agricultores, con los ganaderos, con los pesqueros, y si tenemos el acompañamiento del Consejo Nacional Agropecuario, pues mucho mejor para ir nutriendo experiencias. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina Gallardo, afirmó que es fundamental que el campo cuente con un presupuesto que realmente atienda las diferentes necesidades de los productores. Además, expresó que es una buena noticia que los recursos destinados al sector no se vieran mermados para 2022, sino que tuvieran un ligero incremento. Sin embargo, señaló que en los últimos 3 años, este presupuesto ha sido meramente social, enfocado a los pequeños productores. Hay que reconocer que hay una simetría muy importante con otros países con los que competimos en los apoyos que estamos teniendo en México. Los programas de apoyo para la administración de riesgo y apoyo del financiamiento se han eliminado completamente en nuestro país. Y bueno, pues no es un presupuesto que permita que seamos menos dependientes del exterior. Por otro lado, el vicepresidente agrícola del CNA, Rogelio García Moreno, dijo que es fundamental impulsar un esquema de comercialización que le dé certidumbre al productor de que sus cosechas se van a vender. Además de esto, el sector requiere reglas de operación claras en los programas, certidumbre jurídica, fortalecer las cadenas productivas, desarrollo científico y tecnológico, diversificar mercados, tecnificación de riego y hacerle frente al incremento de los costos de producción. De esta forma, la Comisión de Agricultura del Senado se acercará a las regiones productivas para escuchar las inquietudes y propuestas directamente de los productores. Esto con la finalidad de actualizar el marco legislativo y construir políticas que permitan fortalecer el campo mexicano. La Secretaría de Educación Pública vio su creación tal como se conoce actualmente el 3 de octubre de 1921. A 100 años de distancia, resulta relevante reflexionar sobre la vigencia de los planteamientos hechos por el primer secretario y autor del proyecto educativo nacional más importante del siglo pasado, José Vasconcelos. Y por ello, en la Cámara Alta se impulsa un punto de acuerdo para inscribir en el Muro de Honor y en letras doradas la leyenda 2021, año del centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Desde que el presidente Álvaro Obregón decretó crear la Secretaría de Educación Pública, los mexicanos no hemos sido los mismos. La iniciativa de quien fuera el primer secretario de Educación, José Vasconcelos, ha tenido como propósito asegurarnos una educación laica, gratuita y de calidad. La Secretaría de Educación Pública llegó haciendo a un lado las exclusiones clasistas y racistas, fortaleciendo el espíritu de su población. La multidisciplinaridad de elementos que dieron forma a nuestro sistema educativo, desde campañas de alfabetización hasta el impulso de las artes y la lectura.
La existencia de esta institución no es cosa menor, por ello conmemorar el centenario de la SEP implica celebrar con actividades todo el año. La Junta de Coordinación Política integró un grupo especial, que no es una comisión propiamente, sino se estableció un grupo especial para hacer propuestas respecto al tema del centenario que va a durar un año. A partir de este octubre y hasta octubre próximo, que también se celebra el centenario del edificio histórico de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en este grupo hay un senador o una senadora de cada grupo parlamentario. Una de las actividades conmemorativas propuestas por integrantes de la Cámara Alta consiste en la inscripción con letras doradas en los muros del Salón de Sesiones del Senado la leyenda 2021, año del centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, una forma de reconocimiento a una de las instituciones más dignas, nobles y humanas de la patria. ¿Cómo no nos va a dar gusto celebrar, conmemorar el centenario de una secretaría tan importante para un México tan necesitado de educación, viendo a la educación no como una mercancía, sino como un derecho social, un derecho constitucional plasmado en el Constituyentes del 17, que bien lo encabezó el maestro intelectual José Vasconcelos? ¿Cómo no vamos a conmemorar a una de las instituciones más humanas, más honorables de la patria? Los legisladores señalaron que en este centenario se trata de rendir homenaje a los principales actores de la educación, es decir, a las y los maestros. También se trata de reconocer que hay desafíos pendientes, como el de democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto tiene como propósito el rendir homenaje a cerca de 2 millones de maestras y maestros mexicanos que se movilizan, que mueven a todo un sistema que atiende a cerca de 26 millones de alumnos y que se movilizan en carretera, en transporte público, en bicicleta, en caballo, en burrito, a pie, para llevar ideas, valores, educación, el amor a la patria. Por nuestra parte es todo en cuanto al trabajo informativo que preparamos para ustedes en esta entrega de Cámara Alta. En pantalla aparece justo ahora una serie de medios de contacto para que elijan el que ustedes prefieran en caso de que deseen hacernos un comentario, sugerencia o aclaración. Por favor, síganse cuidando sin bajar la guardia ante el COVID y pásenla muy bien. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó